Bueno, vamos a hablar sobre esto de la existencia o no de la llamada boliburguesía. Boliburguesía por bolivariano, ¿no? Burgueses, aquellos que usaron y siguen usando el ideario de Simón Bolívar, llegaron al poder y resulta que son unos potentados. Lo asociamos con los chavistas maduristas, ¿no? Yo escribo un artículo, pero previo, titulado Tiene poder la boliburguesía, pero hay que hacer consideración que quien ideó este constructo fue el periodista Zapata y tal vez el difunto Domingo Alberto Rengel Padre, en uno de sus últimos artículos, antes que le diera el Parkinson, caracterizó esta boliburguesía. Ese artículo lo pueden conseguir muy bien en la web. Veamos, que decía yo hace como una década. Hay una especie de espejismo, mucho de odio visceral al hombre del por ahora, el difunto. Bien se sabe que el personaje traicionó su ideario, comenzando por la fritanga de corruptos de adecos y copellanos, para resultar su gestión y la de su heredero peor en esta área que los defenestrados del bipartidismo. Pero las generalizaciones pueden hacer que se pierda la visión real del proceso económico, para loas de los verdaderos amos del país. No se olvide que sin teoría, investigación, es decir, análisis y síntesis, se puede caer en el mero revanchismo, sin que se dé en el blanco y menos en una alternativa real de construcción democrática en función de un colectivo nacional. La evidencia muestra que existe la mencionada boliburguesía, una logia de militares en el poder, liderada por Diosdado Cabello, se perfila como el hombre fuerte de los negocios a favor de ayer Hugo Chávez y ahora del Maduro. Cuando hay que correr aquí lo de la logia, es una logia cívico-chavista, militar y ahora, como dice el Maduro, policial. No es todo el segmento militar, es la élite. Estos que dejaron el uniforme o con el uniforme desempeñan puestos claves en la administración pública o en gobernaciones, alcaldías, en comisiones, en empresas del Estado fundamentales, no. Fíjese que por ahí anda un video muy interesante en torno al amante o la mujer, la esposa del padrino López. Esta mujer como embaucó a grupos de militares que imaginamos que son las élites. Ella había creado una empresa junto con unos hackers súper inteligentes en la materia esta digital y de la banca digital y les pasó cuchilla en el sentido figurado, hizo unos traslados financieros y ninguno de estos militares afectados denuncia, no porque el padrino López sea el ministro, sino como demuestran ellos ante las autoridades haber tenido 10, 15, 20, 30 mil dólares o mucho más. Bueno, el hombre fuerte, bueno, a quien se le haría muy difícil hacerle frente a sus amigos, le hubiera hecho fuerte enfrentarse a su amigo de los ojitos verdes. No. Por cierto, también hay un artículo por ahí muy acucio, un video de este Mario Silva, echándole pero caca arrequísima a Diosdado y a Silvia Flores, una vez que hubo una época en que salió el del Canal 8, y ahora usted ve a Mario Silva echándole flores por los caminos tanto a Diosdado como a la primera combatiente. Pero ahí demostraba todo el entramado de negocio, cómo influía en las Fuerzas Armadas, cómo colocaba, quitaba gente, ¿no? Y cómo fundamentaba negocios. Por cierto, este hombre, Diosdado, fue, no olvidemos nosotros, vicepresidente del país, ministro de Infraestructura, sale de allí, fue presidente de la Asamblea Nacional y desde hace más de una década su hermanito, David Diosdado Cabello,
es nada más y nada menos que el director del CENIA, es decir, donde se agarran los impuestos, ¿no?, del país. Más claro no canta un gallo, ¿no? Más lo central es preguntarse si este nuevo bloque de poder económico ha trasladado la acumulación simple de capital para competir a la altura de los tradicionales grupos económicos, los llamados amos del valle. Todo indica que sí. Pero por la referencia de los periódicos, que es decir, del escándalo público, los bancos intervenidos, aquellos bancos nos acordamos que se intervinieron, no representan el 1% con respecto a los depósitos de la banca, igual porcentaje asume con las variables de préstamos y otros indicadores financieros, lo que hace pensar que la burguesía colonial, independentista, gomera, perigemenista y punto fijista sigue invicta aparentemente en su dominio de la economía nacional. Aparentemente, porque el grupo más fuerte era los Cisneros y Eugenio Mendoza, ya han cogido vuelo, ¿no? Parodiando a Ángela Sago, aquí no ha pasado nada. En otras palabras, esta ha sido una revolución de micrófono, como decía Domingo Alberto Requer, un populismo de izquierda con traje de boato. Si se le echa una mirada al pasado, se nota que la historia se repite con las variantes del caso. El señor a José Antonio Páez, se le permitió medrar el tesoro público, se convirtió en el próspero latifundista, arremetió contra la soldadesca que lo acompañó en los combates independentistas y al final fue a morir en los Estados Unidos. Haciendo un salto, Juan Vicente Gómez impuso la hegemonía andina, acrecentó sus vacas, atesoró un capital inmenso, pero los verdaderos capitalistas seguían en la suya. El gochito lujurioso de Pérez Jiménez hizo lo mismo, al punto que tuvo un hombre como Mendoza en su gabinete para llegar al punto fijismo donde se permitió el escarceo de unos grupos de corruptos, quienes se les denominó los 12 apóstoles, que no lograron tampoco imponer su hegemonía en bloque. Finaliza la cómica cuarta republicana con la expresión del borracho de Lucinche dirigiéndose al siniestro Marcel Granier, representante Marcel Granier del Grupo FER, que a él no lo iba a joder. Claro, quien jodió al hombre de medio fue el nieto de Maíz Santa, pero el grupo económico sigue intacto, aunque golpeado y en el extranjero. Que yo sepa, por ejemplo, el grupo Cisneros se internacionalizó y sigue idiotizando al pueblo venezolano con su Canal 4. En sí, la oligarquía del dinero sigue triunfante, a despecho, tal vez, del difunto Domingo Alberto Rangel. Pero vuelvo y repito, estos amos del Valle sí han sido tambaleados por esta burguesía, porque se ha dado una variante después de la muerte de Chávez. Es la asunción de la hegemonía árabe, representada por Alzheimer y Tarek William. Tenemos 1 millón de sirios, ellos han sido beneficiados y dominan la red de comercio. Y el ejemplo más claro es el Alex Saab, hombre nacido en Colombia pero de claro origen árabe, a quien se le dio la exclusiva de la importación, como en quizá un pasado se le dieron privilegios, pero no exclusiva, al viejo Cisneros, al viejo Eugenio Mendoza, padre o abuelo. Tiempo entonces para el análisis sereno. No se olvide que en el Estado Nacional la burguesía en Venezuela se ha forjado. No se va a negar que en este gobierno, como en los anteriores, nuevos grupos económicos han surgido, pero no se pierde la perspectiva dialéctica de ubicar con precisión quién domina el cerebro financiero y productivo del país, cuáles son las reales conexiones del círculo económico. Si no se está haciendo el papel de bolsa para complacencia de los capitalistas, con mayúsculas que desangran la República. Se debe hacer seguimiento a esta burguesía, denunciarle más, no que esto tape el poder tras el poder y sus nuevas metamorfosis. Yo lo que sí noto, como agregando ahora ya en la actualidad, es que en el caso de la hegemonía comercial fenicia árabe, parece que esta lucha en los segmentos de la burguesía conformada, al menos le han impedido que arremeta el dominio de la banca y de los seguros, al menos que sepa yo, ¿no? Porque se habla mucho, por ejemplo, que el cerebro financiero ahorita del Maduro es su hijo Madurito, ¿no?
se habla de ciertos militares de alta jerarquía con, con concesiones mineras en Guayana. Allá en Miranda se denuncia por tejería que el entorno familiar del presidente está inmerso, ¿no? Grupos de militares que salieron presos, pero salieron millonarios y están millonarios, pero el Maduro solamente quiere concentrar la corrupción en el Rafael Ramírez, el hoy exiliado allá en Cerdeña, es un reino, una especie de principado italiano donde vive su vida plácida. Hay un ICEA que fue gobernador, si no me equivoco, de Estado Miranda o Maracay, que se cantó ahí en los Estados Unidos, pero se fue bien lleno de billetes. El Arias Carnada debe estar gozando en su embajada en México, hombre siniestro, que algunos dicen que fue el cerebro de la sonada militar que comenzó esta gente endiablada y endemoniada por el difunto Chávez, ¿no? Un hombre perverso, ¿no? Amar Escorpión, es jesuita, el carita de curita, bueno, estudiaba para cura el vagabundo ese, y tachirense, porque me van a disculpar las personas del Táchira, pero aunque esto también está sucediendo en Zulia, el tachirense es colombiano, tiene el corazón en Santander, del norte y del sur, como el zuliano, por desgracia, tiene el corazón en la Alta Guajira y en Valledupar. No nada. Bueno, y así está. Hay nuevos mojiquitas que le cantan el proceso, como era el Omar Enrique, por cierto, aquí de Zulia, ahora próspero empresario socialista, el Valenilla ahí con el Canal 2, que nadie lo ve, ni él mismo, me imagino, el Rocky Valero, ahora diputado. En estos días lo voy a hablar, ese hombre no tiene nada en la cabeza, pero se ganó el afecto del proceso por aquellas peliculitas que nos tenían acostumbrados a cierta izquierda, supuestamente contestataria, pero llegaron al poder, se engolosinaron y hoy viven requete bien. El saqueo prosigue en el país, ya hemos comentado que están negociando en México, borrón de cuenta nueva, Manuel Rosales sigue con su fortuna, el entorno presidencial y su propio entorno familiar se denuncian por ahí vía web y no web, manejo no probos de acumulación de capital, el boato de vida, pero el Contralor General de la República en su sueño, y el poeta, pero también empresario, el fiscal, solamente una de la noche por la mañana resuelve el problema del lunch, ¿no? Habla de derechos humanos, pero aquí no vemos gente que haya atentado contra el erario público, este precio, además de que este precio haya restituido los bienes del Estado. Bueno, la boliburguesía no es mentira, como no fue mentira los Samuel Valle, los 12 apóstoles, y parece de contar con los viejos y nuevos saqueadores que tal vez en este país proseguirán. Muchas gracias.